En esta clase vamos a estar trabajando con preguntas en inglés, específicamente cómo fusionamos dos preguntas en una, ya que es una habilidad muy esencial que debemos dominar en este idioma. Te lo explico de la siguiente manera. Cuando hacemos una pregunta, lo común que hacemos es poner el auxiliar o verbo modal antes del sujeto, como en estos ejemplos. ¿Qué hora es? What time is it? ¿Cuánto te debo o cuánto es? How much is it? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Estas son preguntas y vean cómo el verbo to be lo colocamos antes de el pronombre o antes del sujeto porque estamos haciendo una pregunta. Lo mismo sucede con estas otras preguntas. Do you know? ¿Sabes? Can you tell me? ¿Puedes decirme? ¿Qué pasa cuando queremos fusionar dos preguntas en una sola de la siguiente manera? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes quiénes son ellos? ¿O puedes decirme cuánto es? ¿Puedes decirme qué hora es? ¿Puedes decirme quiénes son ellos? De esta manera fusionamos en nuestra lengua materna, pero en inglés se hace de manera distinta. No lo debes hacer de manera literal, es decir, no lo hagas así. Do you know what time is it? Do you know how much is it? Do you know who are they? No, eso es de manera literal. No se puede fusionar dos preguntas de esta manera. En inglés necesariamente tenemos que cambiar el lugar del verbo to be. Ve cómo aquí el verbo to be está antes del pronombre, pero cuando fusionamos esta pregunta con la otra, ahí debemos cambiar el lugar del verbo to be de la siguiente manera. Do you know what time it is? Do you know how much it is? Do you know who they are? O can you tell me what time it is? Can you tell me how much it is? Can you tell me who they are? Esta es la forma correcta en que lo debes hacer. Como puedes darte cuenta, lo único que hicimos es cambiar de lugar el verbo to be. No se queda antes, no. Ahora lo vamos a colocar después del sujeto. Esto va a pasar siempre y cuando unas dos preguntas, las fusiones, así de este tipo como estamos haciendo. En esta clase vamos a estar trabajando cómo hacer esto con todas las preguntas que normalmente hacemos en este idioma. Es una habilidad que debes aprender mucho, ya que es muy esencial. Vamos a empezar primero con estas preguntas que son las principales. Normalmente son estas. Do you know? ¿Sabes? Can you tell me? ¿Puedes decirme? Can you find out? ¿Puedes averiguar? Do you remember? ¿Recuerdas? Estas son las preguntas principales a las que les podemos agregar otras preguntas y fusionarlas, hacer una sola pregunta. Estas preguntas principales no van a sufrir ningún cambio cuando las fusionemos con otra pregunta, como en los siguientes ejemplos. En estos ejemplos quiero que prestes mucha atención que son preguntas que hacemos con el verbo to be, ¿ok? Ya sea en presente, ya sea en pasado, se pueden hacer en cualquier tiempo. Pero el verbo to be es el que hace la pregunta. Who is her best friend? What is his favorite movie? Where is the nearest bank? When is her birthday? Why is she upset? Who are those people? Where is the remote control? Where is Anna? Where are my car keys? How is the weather today? Where is she from? Cuando fusionamos este grupo de preguntas que tenemos aquí a la derecha y que son preguntas con el verbo to be, lo que va a pasar es que el verbo to be se va a colocar después de el sujeto de esa pregunta o del pronombre de esa pregunta, de la siguiente manera. Do you know who her best friend is? Do you know what his favorite movie is? Do you know where the nearest bank is? Do you know when her birthday is?
Do you know why she's upset? Do you know who those people are? Do you know where the remote control is? Do you know where Anna is? Do you know where my car keys are? Do you know how the weather is today? Do you know where she's from? Lo único que hicimos al fusionar estas preguntas es que el verbo to be lo colocamos después del sujeto o del pronombre. Do you know who her best friend is? ¿Sabes quién es su mejor amigo? Can you tell me who her best friend is? ¿Puedes decirme quién es su mejor amigo? Can you find out who her best friend is? ¿Puedes averiguar quién es su mejor amigo? Do you remember who her best friend is? ¿Recuerdas quién es su mejor amigo? Con cualquiera de estas 4 preguntas principales podemos fusionar el grupo que tenemos a la derecha. Ok, ahora prestemos atención que en estas preguntas que tenemos a la derecha son preguntas con palabra interrogativas. Ejemplo, who, what, where, when, why. Todas esas son palabras interrogativas. ¿Qué pasa si vamos a fusionar una pregunta que no tiene palabra interrogativa y la vamos a fusionar con estas principales? Como preguntas principales solamente voy a dejar estas 2 para tener más espacio. Y ahora presten atención cómo estas preguntas que tenemos aquí a la izquierda son preguntas que no inician con palabra interrogativa, sino que están iniciando con el verbo to be. Is she your sister? ¿Es ella tu hermana? Are they married? ¿Están ellos casados? Bueno, son preguntas que inician con el verbo to be. Ahora, ¿qué pasa si estas las fusiono con alguna de estas 2 principales que tengo en color rojo? Bueno, lo que va a pasar es nuevamente lo mismo que hicimos anteriormente. El verbo to be, en lugar de colocarlo antes del pronombre, lo vamos a colocar después del pronombre. Pero cuando no hay palabra interrogativa, vamos a agregar la palabra if. De la siguiente manera. Do you know if she's your sister? Do you know if they are married? ¿Sabes si ella es tu hermana? ¿Sabes si ellos están casados? Estamos agregando el if porque no hay palabra interrogativa. Esto es lo que debes aprender. Si hubiese palabra interrogativa, entonces no agregamos nada, lo hacemos exactamente como lo hicimos anteriormente. Pero cuando son preguntas directas como estas, hay que agregar el if. Can you tell me if she is your sister? Can you tell me if they are married? Can you tell me if this is your car? Can you tell me if it is raining outside? Can you tell me if your brother is at home? Can you tell me if it is cold outside? Can you tell me if they are ready to go? Can you tell me if he's a doctor? Can you tell me if this is his first time here? Can you tell me if he's your best friend? Can you tell me if I am doing a good job? Can you tell me if it is a long journey? De esta manera es como vas a fusionar este tipo de preguntas con el verbo to be, con palabra interrogativa y sin palabra interrogativa. Ahora pasemos a otro grupo de preguntas donde no se utiliza el verbo to be sino un auxiliar para hacer la pregunta. Recuerda que las preguntas principales esas van a seguir siendo las mismas, pero las que vamos a fusionar son preguntas que no llevan el verbo to be sino un verbo auxiliar. En este caso el verbo do o does, ¿ok? Ejemplo aquí, what does he do for a living? ¿Qué hace él para ganarse la vida? Where does he work? ¿Dónde trabaja él? Where do they live? ¿Dónde viven ellos? Why do they study English? Ok, entonces, ¿por qué ellos estudian inglés? Estas preguntas que tenemos aquí a la derecha, cuando las fusionamos con estas preguntas,
principales, lo que va a pasar es lo siguiente, vean, ¿cómo fusionar estas con estas? Bueno, simplemente debemos de, cuando hacemos la fusión, quitar el auxiliar. Estos auxiliares, cuando hacemos la fusión de estas dos preguntas, los quitamos y simplemente nos quedan así. Ahora lo que va a pasar es que el verbo principal, vea cómo el verbo principal aquí es hacer, el verbo trabajar, vivir, estudiar, se van a conjugar como si estuvieran en presente en forma afirmativa. Y recuerda que en forma afirmativa, cuando un verbo lo conjugamos con tercera persona del singular, le vamos a aumentar S o ES. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué lo conjugamos en presente? Porque el auxiliar que quitamos es el auxiliar para hacer preguntas en presente, el do o el does. ¿Ok? Por eso. Entonces, al fusionar este tipo de preguntas, quedarían de la siguiente manera. Do you know what he does for a living? Do you know where he works? Do you know where they live? Do you know why they study English? Muy bien, como pueden ver, estas preguntas que fusionamos con las principales inician con palabra interrogativa. What, where, why. Es por eso que se conserva esa palabra interrogativa. Pero ¿qué pasa cuando queremos fusionar una pregunta que no inicia con palabra interrogativa, como en estos ejemplos que tenemos a la derecha? Do they have kids? ¿Ellos tienen hijos? Do we have car insurance? ¿Tenemos seguro del carro? Does he speak French? ¿Él habla francés? Does Wendy dance? ¿Baila Wendy? Son preguntas que inician con el auxiliar do o does, ¿ok? No con palabra interrogativa. ¿Qué pasa cuando una pregunta que vamos a fusionar no inicia con palabra interrogativa? Bueno, lo mismo que hicimos con el verbo to be. Vamos a agregar la palabra if. Y por supuesto que cuando fusionemos este tipo de preguntas que inician con auxiliar, este auxiliar ya no se va a utilizar en la fusión. De la siguiente manera, quitamos el auxiliar y el verbo principal se va a conjugar, ¿sí?, en presente simple, ¿ok? Y va a quedar de la siguiente manera. Do you know if they have kids? ¿Sabes si ellos tienen hijos? Do you know if we have car insurance? ¿Sabes si tenemos seguro del coche? Do you know if he speaks French? ¿Sabes si él habla francés? Do you know if Wendy dances? ¿Sabes si Wendy baila? Pasemos ahora a cómo fusionar preguntas en pasado simple como estos tres ejemplos que tengo aquí. Where did she go last night? ¿A dónde fue ella anoche? Who did he meet at the party? ¿A quién conoció él en la fiesta? What kind of car did they buy? What kind of car did they buy? ¿Qué tipo de coche se compraron ellos? Son preguntas en pasado porque el auxiliar que hace la pregunta es el auxiliar did, ¿ok? Este es el auxiliar que hace la pregunta, por eso es que te digo que son preguntas en pasado. Ahora, ¿qué pasa cuando este tipo de preguntas las fusionamos con estas cuatro principales? Bueno, lo mismo que hemos estado viendo. El did va a desaparecer. El auxiliar did desaparece. ¿Ok? Y el verbo principal, que en este caso es go, acá es meet y acá es buy, se va a colocar en pasado, ¿sí? Porque es una pregunta en pasado. Quedaría de la siguiente manera. Do you know where she went last night? Can you tell me where she went last night? Can you find out where she went last night? Do you remember when she went last night? Ve cómo el auxiliar lo omitimos y el verbo ahora lo estamos conjugando en pasado simple
porque es una pregunta en pasado, ¿sí? Por eso, al fusionarla, el verbo se debe conjugar en ese tiempo, ¿sí? ¿Sabes a dónde fue ella anoche? ¿Puedes decirme a dónde fue ella anoche? ¿Puedes averiguar dónde fue ella anoche? ¿Recuerdas a dónde fue ella anoche? ¿Ok? Y lo mismo con las demás. Do you know who he met at the party? Can you tell me who he met at the party? Can you tell me? Can you find out who he met at the party? Do you remember who he met at the party? Do you know what kind of car they bought? Can you tell me what kind of car they bought? Can you find out what kind of car they bought? Do you remember what kind of car they bought? Y una vez más, estas preguntas que acabamos de fusionar inician con palabra interrogativa. Es por eso que las seguimos conservando. Pero ¿qué pasa cuando las preguntas del pasado no se inician con palabra interrogativa, sino con el did directamente? Como en estos ejemplos. Did they see the game last night? ¿Vieron ellos el juego anoche? Did they buy a new car? ¿Se compraron ellos un nuevo carro? Bueno, cuando estas las fusionamos con las principales, lo que va a pasar nuevamente es lo mismo que hemos estado aprendiendo. En primer lugar, el auxiliar did lo vamos a quitar. Y el verbo principal de esa pregunta se va a conjugar en pasado, ¿sí? En pasado simple, porque el did es el auxiliar para hacer preguntas en pasado. Entonces quedarían de la siguiente manera. Do you know if they saw the game last night? Do you know if they saw the game last night? Do you know if they bought a new car? Do you know if they bought a new car? Y como no tienen palabra interrogativa, les vamos a agregar el if. Recuerden siempre eso. Lo mismo en el siguiente grupo. Did he call you yesterday? ¿Te habló él ayer? Did they enjoy the concert? ¿Disfrutaron ellos el concierto? ¿Qué va a pasar cuando las fusionamos con las principales? Bueno, el did lo vamos a quitar, el verbo principal lo conjugamos en pasado y vamos a agregar el if de la siguiente manera. Can you tell me if he called you yesterday? ¿Puedes decirme si él te llamó ayer? Can you tell me if they enjoyed the concert? ¿Puedes decirme si ellos disfrutaron el concierto? Muy bien, hasta el momento entonces hemos aprendido a cómo fusionar preguntas en presente a estas preguntas principales, también cómo fusionar preguntas en pasado. Ahora vamos a aprender a fusionar preguntas en futuro, como estos 5 ejemplos que te estoy poniendo. Cuando hacemos preguntas en futuro, vamos a utilizar el auxiliar will. Will he come to the party tomorrow? ¿Vendrá él a la fiesta mañana? Will she be at the meeting this afternoon? ¿Estará ella en la reunión esta tarde? Will it be sunny tomorrow? ¿Hará calor mañana? Will we meet again someday? ¿Nos volveremos a ver algún otro día? Will they go to the concert with us? ¿Irán ellos al concierto con nosotros? Son preguntas en futuro. Cuando preguntas en futuro simple las fusionamos con estas principales, lo que vamos a hacer es que el will va a cambiar su posición. Se va a colocar no antes, sino después del pronombre o después del sujeto de esa pregunta. Y como no hay palabra interrogativa, vamos a agregar la palabra if, así como lo hemos estado haciendo. De la siguiente manera. Do you know if he will come to the party tomorrow? Do you know if she will be at the meeting this afternoon? Do you know if it will be sunny tomorrow? Do you know if we will meet again someday? Do you know if they will go to the concert with us? Very good, guys. Muy bien, amigos y amigas. Ahora pasemos a aprender a cómo fusionar preguntas que hacemos con verbos modales, ¿ok? Porque va a ser la misma regla. Ejemplos. Should we buy our tickets in advance?
¿Deberíamos comprar nuestros boletos por adelantado? Can he play the piano? ¿Puede él tocar el piano? Should they apply for the scholarship? ¿Deberían ellos solicitar la beca? Must we complete this assignment today? ¿Debemos completar esta tarea el día de hoy? Ok, son preguntas hechas con verbo modal. ¿Qué pasa cuando preguntas con verbos modales las fusionamos a principales? Bueno, va a pasar lo siguiente. En primer lugar, el verbo modal ya no se va a colocar antes del pronombre o sujeto de la pregunta, sino que se va a colocar después. ¿Ok? Esto es lo primero que va a pasar. Lo segundo es que vamos a agregar la palabra if, porque no hay palabra interrogativa. De la siguiente manera. Do you know if we should buy our tickets in advance? Do you know if we should buy our tickets in advance? Do you know if he can play the piano? Do you know if he can play the piano? Do you know if they should apply for the scholarship? Do you know if they should apply for the scholarship? Do you know if we must complete this assignment today? Es momento de que pongan en práctica todo lo que han aprendido en esta clase en la siguiente sección. Quiero que fusionen estas 12 preguntas con estas 3 principales que les estoy poniendo aquí. Pueden pausar el video para que puedan hacer este ejercicio por ustedes mismos. Recuerden, traten de identificar en qué tiempo está la pregunta que van a fusionar. Pongan mucha atención a eso para que lo hagan correctamente siguiendo las reglas que hemos visto. What time is the meeting? ¿A qué hora es la reunión? Where did she go on vacation? ¿A dónde se fue ella de vacaciones? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Must he work late tonight? ¿Debe él trabajar hasta tarde esta noche? Will they travel abroad? ¿Viajarán ellos al extranjero? Can he play chess well? ¿Puede él jugar ajedrez bien? Did she like the book she read? ¿Le gustó a ella el libro que leyó? Will we meet again in the future? ¿Nos volveremos a ver otra vez en el futuro? Must they finish the report today? ¿Deben ellos terminar el reporte hoy? Did she pass her driving test? ¿Pasó ella su examen de manejo? Do they enjoy hiking? ¿Les gusta a ellos caminar, ir de excursión? Does she like ice cream? ¿Le gusta a ella el helado? Traten de identificar los tiempos en el que está cada pregunta para que la fusión sea correcta. ¿Ok? Espero hayan pausado el video porque a continuación les voy a dar las respuestas correctas. Can you tell me what time the meeting is? Can you tell me what time the meeting is? Can you tell me where she went on vacation? Can you tell me how much it costs? Can you tell me if he must work late tonight? Can you tell me if he can play chess well? Can you tell me if she liked the book she read? Can you tell me if we will meet again in the future? Can you tell me if they must finish the report today? Can you tell me if she passed her driving test? Can you tell me if they enjoy hiking? Can you tell me if she likes ice cream? Estas son las respuestas correctas que debiste haber puesto. Te recomiendo mucho que practiques tu pronunciación con todas las preguntas principales, para que de esta manera puedas aprender y memorizar fácilmente estas estructuras.
De mi parte, amigas y amigos, esto es todo por esta clase. Recuerden repasarla, volverlo a ver hasta que puedan entender la lógica de estas estructuras. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden ayudarme con un comentario, un like, compartir este material. Me ayuda mucho en el algoritmo. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por ayudarme.